no sabes el final y te asusta lo que les hace la vida. Es cuando naces. Me llamo Jorge Bucay, tengo 65 años. Nací en Buenos Aires, en Floresta, a 50 metros del basurero municipal. Me han pasado muchas cosas en la vida. Mi pasión, mi absoluta pasión, es comprender las razones del sufrimiento de las personas a mi alrededor y los caminos para salir de él. Hoy un programa de muchos encuentros, de mucha felicidad. ¿Qué decirles? Él es Jorge Bucay y hoy nos acompaña en este hermoso programa. Bienvenido, Jorge. Gracias, muchas gracias por la invitación. Jorge, ¿cómo es esto del tema de la psiquiatría, del tema del consultorio, los pacientes, y pasar a la literatura? Yo digo siempre que esto es algo que me ha pasado, no es algo que yo busqué. Yo, la verdad, que tenía un consultorio, atendía pacientes, me gusta mucho la tarea de consultorio. Yo creo, sin lugar a dudas, que es lo más importante, lo más trascendente y lo más placentero que he hecho en mi vida. Lo que sucedió fue que en algún momento determinado me pareció que la formación de un terapeuta necesitaba un poco más de expansión, que yo necesitaba decirle a más personas lo que había aprendido. Y escribir se volvió una manera de hacerlo llegar más lejos, de decirlo a más gente, de pensar que alguna gente se podía haber beneficiado de aquellas cosas que yo había aprendido. Pero la verdad es que yo nunca pensé que esto iba a pasar, porque tal como ya sabéis, y alguna vez lo hemos hablado, yo sigo pensando que yo no soy un escritor. Hoy, 22 libros después, yo creo que soy un terapeuta que escribe, pero no un escritor. Un escritor es otra cosa. Un escritor es la gente que yo admiro, la que tiene el arte y la capacidad de transformar su pluma en un pincel. Yo no soy eso. Yo escribo para contar lo que sé, para poner en palabras lo que aprendí y para tratar de enseñar algunas de las cosas que me enseñaron. Pero de todas maneras, la bendición que me ha representado esto, que es viajar por el mundo acompañando mis libros, ver lo que yo escribí en letras extrañas que yo no entiendo, ¿no? Digo, agarrar un libro en mi mano en coreano, como contaba yo ayer, y decir, ¿y cómo sé yo que es mi libro? Porque no entiendo ni una letra de la que está ahí puesta, ¿no? Esto es muy emocionante, muy desbordante, muy sorprendente. Pero insisto, no son cosas que yo he buscado, son cosas que me han pasado, ¿no? Y hablando de esto de la comunicación, ¿cómo ves a lo que nos está pasando con las tecnologías y el tema de los libros y cómo nos relacionamos con los demás? Mira, la revolución comunicativa, como casi todas las cosas en la vida, tiene dos aspectos, ¿no? Dicen los sufis, no importa cuán delgada sea la feta de queso, siempre tiene dos caras. Y el tema de la tecnología de la comunicación también tiene dos caras. Una frase que anda circulando por allí, que me encantaría que sea mía, que no lo es, pero que yo repito mucho, es que la web, las redes sociales, internet, sirve para acercar a los que están lejos, pero para alejar a los que están cerca. Y tenemos ese problema, ¿no? Por un lado podemos comunicarnos con la señorita guapa que vimos su foto y que vive en Siberia, pero dejamos de ver a nuestro vecino, ¿no? Que está aquí al lado. Y esto tiene cierta gravedad y cierta complicación, pero creo que vamos a tener que aprender a usar las cosas, lo mejor de cada cosa, ¿no? Y alejar el resto. A mí me parece que Internet y la web y las tecnologías y las comunicaciones permiten muchas cosas, impiden algunas otras, pero si sabemos usarlas, serán una gran ayuda, ¿no? Mucha gente que antes estaba recluida y sola, hoy no está menos recluida, pero está menos sola. Tus libros y tu temática es de un espectro tan amplio, más allá de las novelas que has escrito, porque vos decís, no, yo no soy un escritor, pero te has animado al tema de la fantasía. Porque soy un cara dura, además. Pero fíjate que esta última novela que apareció, que es una novela pequeñita y chiquitita, que se llama Un cuento triste, no tan triste, sí, fue inspirada por mi vida en Durango. Yo me mudé a Durango para trabajar en la universidad
para dar formación a jóvenes universitarios para que ayudaran a chicos de familias disfuncionales. Pero estando allí, empecé a ver el dolor de esta ciudad, de esta sociedad, ¿no? Una ciudad devastada por la violencia de las guerras de los narcos, ¿no? Uh-huh. Y en una ciudad donde 8 de cada 10 familias tiene un muerto, fuerte, muy fuerte, el duelo y las pérdidas eran un tema. Y pensé que yo le debía a esta ciudad, 3 años después de estar ahí trabajando con ellos, algo, ¿no? Y pensé en escribir un cuento para contarles. Y la verdad que el cuento se volvió una pequeña novelita. Se llama La Petite Nouvelle. La Petite Nouvelle, ojalá fuera. No, sí. Y que a mí me encantó escribir. Y que tiene el encanto de que, no sé si es buena, pero por lo menos es breve. Entonces se lee muy fácil. No hace falta que sean de grande extensión para que el libro realmente te llegue al corazón. Bueno, muchas gracias. Está escrito así, está escrito con el corazón. La historia es una historia muy sencilla. La historia es una abuela que ha tenido en su juventud la peor de las desgracias que una persona puede tener, que es ha perdido un hijo. Uh-huh. Y esto la ha motivado, como a veces nos pasa, a negarnos a la vida, a darle la espalda a la vida. Y la novela tiene un mensaje muy claro y muy fácil, que es: solamente el amor te puede traer de vuelta a la vida de los vivos. ¿Y cómo es esto de la felicidad? ¿Somos felices los argentinos? ¿Sabemos vivir bien? A mí, mira, yo he tenido la bendición de pasear por cerca de 50 países con mis libros, ¿no? Y siempre me sorprende, llegando a ciudades en muchos países y a muchos países con diferentes idiomas, en la primera entrevista que me hacen siempre la pregunta aparece, ¿no? Alguien dice: nosotros somos un pueblo que según las estadísticas somos muy infelices y muy sufrientes. Y yo digo, ¿qué pasa que todo el mundo quiere ese privilegio de ser el que más sufre y padece, ¿no? Ah, ¿eso dicen de cada lugar? En cada lugar. En cada lugar todo el mundo quiere, salvo Colombia. Los colombianos saben que no son los más infelices y se jactan de ello, pero en Bulgaria, en Croacia, en Rusia, en Italia, en España, por supuesto, ¿no? Con este lamento tan castizo y castellano, ¿no? Y por supuesto en Perú, por supuesto en Brasil, por supuesto en México. Digo, toda la gente se reúne para pensar: nosotros somos los más infelices de todos, ¿no? Parece que si no podemos ganar a felicidad, vamos a ganar a infelicidad. Y la verdad es que ni somos más felices ni menos felices, ¿no? Nosotros tenemos una cultura, que es la cultura de nuestras canciones, nuestro folclore, tanto en el interior como en la capital. Acá tenemos el tango, ¿no? Y allá tenemos la vidala, y por supuesto que todo esto tiene que ver con una cosa lamentosa y quejosa, ¿no? Uh-huh. Pero lamentosa y quejosa de pueblos que han sido pueblos oprimidos en realidad, ¿no? No nos olvidemos. Bueno, seguramente hay varias definiciones. Yo quizás empiezo por decir siempre lo que no es, para que nadie se equivoque. La felicidad no tiene nada que ver con la alegría, y hay que aprender a diferenciar eso. Estar alegre es una cosa y estar feliz es otra. Para mí la felicidad tiene más que ver con la serenidad de espíritu que con la alegría. Tiene más que ver con la paz interior que con la sonrisa en la boca. Y entonces esa paz interior, tal como yo veo la felicidad, se consigue cuando uno tiene la certeza de que está recorriendo su camino en el rumbo correcto. ¿Y cuál es el rumbo correcto? El rumbo correcto es el sentido que uno le ha dado a su vida. Esto es, tu vida y la mía y la suya, que está viendo esto, debería tener o tiene un sentido. Es decir, hay una razón. Usted vive para algo. Y si todavía no sabe para qué, sería bueno que lo empiece a decidir. Cuando uno encolumna su vida en esto que le da sentido a su vida, entonces uno empieza a tener una serenidad que consiste básicamente en no estar perdido. Cuando uno está en su camino, uno nunca está perdido. ¿Es una búsqueda constante? No es una búsqueda, es un camino. Es un camino. La felicidad tiene más que ver con la forma en la que recorres un camino que con la llegada a algún lado. La felicidad no es la llegada a un punto, una meta, a un objetivo. Y de hecho, ningún objetivo te hace feliz. Esto a veces uno lo descubre recién cuando cumple todos sus objetivos, ¿no? Pero a veces se puede descubrir antes. Antes de llegar a tener todo, de darse cuenta de que ahí no estaba, uno puede darse cuenta que ahí no está y dejar de ir en esa dirección. Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que... Hay un libro tuyo que ayuda mucho. Bueno, todos tus libros ayudan bastante, aunque vos
no te sientas un escritor. Sí, te pareces mi mamá. Mi mamá era de esas madres judías que te regalaba 2 camisas, la roja y la amarilla, te ponías la amarilla y te decía que la otra no te gustó. El libro El Camino de las Lágrimas. Un tema tan difícil para lo que nos tocó y para los que no le tocaron, ¿no? De cerca el tema de los duelos. Claro. Son grietas, son heridas que no cicatrizan, pero ¿cómo vos acompañás? Creo que es un arte que fuiste haciendo y tejiendo. Vos sabés que ese libro tiene algunas características muy especiales que a mí me conmueven particularmente. La primera es, ese libro es el único libro que yo escribí en mi vida que fue resistido por la editorial. ¡Wow! Claro, porque en ese momento una editorial había decidido contratar 4 libros en avance que yo todavía no había escrito. Era un halago, ¿no? Que alguien me pague por algo que todavía no escribí. Sí. Y entonces hice un proyecto de libros secuenciados, ¿no? Un libro que tenía una secuencia, ¿no? El camino de la autodependencia, el camino del encuentro, el camino de las lágrimas, el camino de la felicidad. Y cuando presenté el proyecto me dijeron, el camino de las lágrimas. Nadie lo va a comprar. Pero doctor, usted es un hombre que habla de las cosas positivas, del optimismo. No, cámbiame el título. Y yo dije, no, pero es que esto es lo que va acá. No puede ir otra cosa. En este camino, el de la autorrealización, hace falta que esté alguien que hable sobre el duelo y sobre las pérdidas. Yo venía de leer a Kubler-Ross, fascinado por sus estudios sobre duelos. No, doctor, qué sé yo, no sé, bueno, no sé. Le dije, bueno, miren, esto es así, si lo quieren, si no lo quieren, no lo quieren. Y entonces, presionando un poquitito, finalmente ellos aceptaron. Y se volvió el libro más vendido de todos, ¿no? Este libro, El Patito Feo. En algunos países es mi libro que más se vende, en México, por ejemplo. En otros países no es el que más se vende, pero es uno de los que más se ha vendido, ¿no? Y yo escribí ese libro aclarando, si te acordás del prólogo, aclarando, yo digo, escribo este libro con lo que he aprendido de otros, con lo que algunos pacientes me han mostrado y enseñado, pero tengo la bendición para mí, la mala suerte para ustedes de que yo nunca he pasado por estos duelos. Estoy hablando por boca ajena y por lo que he visto, no por lo que he vivido. Por lo tanto, tengan cuidado. Sí. Muchos años después, hace ahora 6 años, un día sucedió que tuve que enfrentarme con la muerte de mi mamá. La peor de las tristezas que he sentido en mi vida y ojalá la peor que sienta nunca más, ¿no? Fue muy doloroso y muy triste. Y un amigo mío, Héctor, un buen amigo de 25 años de amistad, que se dio cuenta que yo estaba triste, no estaba mal, pero estaba triste, vino a verme al día siguiente que había muerto mi mamá. Me trajo un regalo y me dijo, este libro lo escribió un amigo mío, yo creo que te va a servir, léelo. Y me regaló mi libro. Y Héctor me conocía muy bien, por lo tanto la verdad que fui obediente, así que leí el libro como si fuera un lector, olvidándome que lo había escrito yo. Y para mi alegría, mi satisfacción, mi orgullo, te diría yo, me sirvió. Y entonces confirmé que ese libro tenía algo que había podido yo transmitir en ese libro y que era útil y que podía acompañar a alguien que sufriera, ¿no? Y me gustó que así fuera. Esto que te sucede es maravilloso. Bueno, esto le pasa a todo el mundo. Si vos ves trabajar a un pintor, digamos así, ¿no? Un verdadero artista, lo ves frente al lienzo, ¿no? Mira el lienzo, no sabe qué va a hacer, da 4 pinceladas y después da 3 pasos atrás para ver lo que pintó. Porque encima de la pintura no puede saber qué pintó. Y entonces vuelve y da otros pasos más y vuelve a retroceder. Y así es nuestra vida, ¿no? Necesitamos cierta perspectiva de lo que hacemos, cierta perspectiva de lo que hemos vivido para poder evaluarlo, ¿no? Si estamos todo el tiempo metidos encima, si nos metemos de alguna manera casi sin ver, como la sociedad te propone, en este tema de prisas y de urgencias, digamos, no tenemos dimensión de la vida. ¿Cómo hacemos para conocernos? Bueno, el primer desafío es querer conocerse, ¿no? Si alguna gente tiene miedo de conocerse y ni se mira, ¿no? El segundo es no tener miedo de lo que me voy a encontrar, por supuesto. Y el tercero, que quizás sea el más importante, es hay que tomar la decisión previa de que sea lo que me encuentre, lo voy a querer. Si no tomo esa decisión, hay algunos rincones que no me voy a animar a ver. Pero si yo decido previamente que no importa lo que encuentre dentro de mí, yo voy a quererlo, entonces no va a ser tan difícil, ¿eh?
consistirá solamente en tener el hábito de mirarse con honestidad, mirarse con genuino interés y sobre todo mirarse con el amor que puedo tener, el amor de alguien a quien, como digo yo siempre, a mí me costó 35 años descubrir esto, porque hay gente que se da cuenta enseguida. Porque yo viví toda mi vida dándome, yo era un tipo muy consciente seguramente por aprendizaje, pero cuando era chico yo me daba cuenta que yo no podía vivir sin mi mamá y sin mi papá. Y sin mi hermano, que era el otro miembro de la familia. Y después mi amigo Pocho Valiente, mi compañero de colegio primario, yo la verdad sentía que no podía vivir sin él. Y luego cuando apareció Rosita, mi primera novia, cuando yo tenía 12 años, yo tenía conciencia plena de que no podía vivir sin Rosita, de ninguna manera. Sin mis compañeros de colegio primario, sin mi novia, que después fue mi esposa, Perla, sin mi carrera, sin mi profesión, sin mis hijos. Obviamente sin mis hijos no hubiera podido vivir sin mis hijos. Pero cuando tenía 34 años, 34, semejante pavo. A los 34 años me di cuenta que no podía vivir sin mí. Mirá, vos nunca me había dado cuenta que yo no podía vivir sin mí. ¿Cómo actúa alguien cuando se da cuenta que no puede vivir sin el otro, ¿no? ¿Cómo actúa alguien con alguien que es imprescindible para tu vida, ¿no? Lo cuidás, lo mimás, lo atendés, lo protegés, lo escuchás, lo perdonás y lo dejás crecer. Y empecé a darme cuenta que cada uno de nosotros tendría que actuar así, consigo mismo, ¿no? Y creo que eso hice. Y de alguna manera empecé a transmitir a los demás, a los que querían escucharme, que eso no estaba mal, que eso estaba bien. Y empecé a contarles a los demás que nadie puede querer a otra persona si no es capaz de quererse a sí mismo. Y entonces, aun cuando quieras ser altruista, que yo creo que no conviene, aun cuando quieras pensar en los demás, que yo creo que no debería ser el objetivo primordial, hace falta que empieces por vos mismo, hace falta que empieces a quererte, a cuidarte, a protegerte. Y con este amor que surge de tu amor por vos, vas a poder desplazarlo al amor por otros. Atahualpa Yupanqui, maravilloso Atahualpa, él decía, el otro, el prójimo, es como yo en otra piel. Para mí ha sido un enorme placer, porque la gente además no sabe que esta que está acá al frente tuyo tuvo un emprendimiento gastronómico y él fue mi padrino junto con Marcos Aguines, o sea... Gracias por estar acá, por acompañarme y por ayudarnos a todos a estar mejor. Ojalá, gracias. Gracias. El próximo martes nos encontramos disfrutando de estos programas en 7 Puentes con Tamara. Y como libra el corazón, nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Quien gana página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe